Hola, bienvenidos a Una Semana en el Mundo, el programa de France 24, en el que los periodistas son los invitados y con quienes conversamos de una manera más distensionada sobre algunos de los hechos destacados de esta semana. Para conversar sobre la selección de temas que tenemos para este programa, saludamos a Fausto Pretelli Muñoz. Él es editor de la sección internacional de El Economista, se conecta desde la Ciudad de México. Fausto, bienvenido al programa y ¿qué tal termina usted su semana? Gusto en saludarle, Santiago. Pues muy intempestiva, muchas actividades, muchas noticias. Y también desde la capital mexicana se conecta a esta conversación Paloma Gómez Pereira. Ella es internacionalista y colaboradora de ADN 40. Paloma, también bienvenida al programa y ¿qué tal termina la semana? Mucho gusto, muy contenta de estar aquí y pues la verdad es que sí estuvo movida, pero sobre todo con temas muy interesantes que estamos viendo en el terreno internacional. Algunos de ellos los vamos a estar tratando y conversando aquí con ustedes en el programa. Y finalmente aquí en el estudio de France 24 nos acompaña Laura Bonilla. Ella es periodista y subdirectora de la Fundación Pares para América Latina. Laura, como siempre, un gusto tenerla aquí en el programa y cuéntenos qué tal termina usted su semana. Pues un gusto estar aquí en France 24 otra vez y bueno, la semana acá en Colombia movida en temas nacionales y también en internacionales. Todas las agendas se están moviendo, deportivas, económica, financiera, internacional. Pero bueno, acompáñenos también ustedes con sus opiniones y sus comentarios y todas las preguntas también son bienvenidas, todas a través de las redes sociales. Ustedes ya las conocen, @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal, la etiqueta para que dejen los comentarios, numeral, Una Semana en el Mundo F24, todo pegado, todo junto para que participen ustedes también a lo largo del programa. Pues esta semana se lo contamos aquí en France 24 y también lo analizamos. Los 12 años del inicio de la guerra en Siria, un conflicto que ha dejado más de 600.000 fallecidos, más de 7 millones de personas refugiadas y otros tantos de millones de ciudadanos sirios desplazados internos. Si bien este conflicto se ha ralentizado, por decirlo de alguna manera, su intensidad ha bajado, la guerra sigue abierta y sigue siendo una amenaza este factor de prolongarse en el tiempo, que eso preocupa mucho a la comunidad internacional. Pero Siria sigue siendo una pieza clave en el ajedrez internacional, ya lo comentaremos con nuestros invitados. Así estemos enfocando la atención en los últimos meses o en el último año en la guerra en Ucrania, Siria sigue estando presente en ese ajedrez. Comienzo entonces aquí en el estudio de France 24, Laura, una guerra de la que ya no estamos hablando mucho, lo comentaba yo con algunos de mis colegas en la redacción de France 24, le estamos dando mucha importancia a Ucrania, pero la guerra en Siria sigue latente y sigue siendo muy importante en el escenario internacional. No, incluso si tú juntas las dos, o sea, es decir, lo que está pasando en Ucrania con la guerra en Ucrania, con lo que está pasando en Siria, yo creo que hay dos cosas que son importantes a nivel global. Primero, que ya ambas guerras están agrupando tensiones similares, es decir, el mundo está muchísimo más tenso hoy y además la guerra en Siria también implica el fracaso sistemático de los esfuerzos internacionales por desescalar el conflicto. Y si tú ves eso junto con lo que pasó esta semana, justamente alrededor de la guerra en Ucrania, el tema con el presidente Putin, que también vamos a hablar hoy, pues sencillamente vemos que estamos ante un momento de escalamiento que, como lo vemos en la guerra en Siria, cuando empezó en el 2011, no termina nada bien después de 12 años. Todo está además entrelazado viendo los factores internacionales. Le doy la palabra ahora a Fausto en Ciudad de México y dejo a Paloma para el cierre de esta primera ronda. Fausto, su impresión de estos 12 años, lo que deja esta guerra en Siria, un conflicto que se ha ralentizado, baja la intensidad, pero se mantiene. Sí, está cronificado. Siria, un país de 22 millones de habitantes, la mitad o está refugiada o desplazada. Y creo que de alguna manera también nos vincula a ese sueño idílico de la primavera árabe, que de primavera no quedó nada prácticamente. Quedó una constitución, sí, en Túnez, pero en realidad vemos hacia Egipto, está gobernando un dictador, vemos en Siria un dictador, vemos a Libia, que de alguna manera pues, también es un estado fallido. Creo que lo que también nos tendría que sorprender es el acercamiento diplomático que Xi Jinping ha tenido con Arabia Saudita y con Irán. Eso puede ser una buena noticia en el sentido de que chiitas y sunitas se han sentado en la misma mesa. Creo que esto puede remover en Oriente Próximo muchas de las piezas geopolíticas en la región de Siria. Y bueno, vamos a ver qué va a suceder en las próximas semanas, pero ya es de alguna manera cronificado esta guerra.
Y Paloma, para el cierre de esta primera ronda, adelante, su opinión sobre este conflicto, esta semana, 12 años del conflicto en Siria. Pues 12 años de un conflicto que además se acaba de complicar muchísimo por el tema del terremoto que tuvimos hace algunas semanas, cuando de por sí la situación ya era precaria para la gran parte de la población, más del 90% de la población de Siria está en situación de pobreza. Vemos un tema como el terremoto que llega y cambia totalmente la perspectiva, pero a mí me daba, creo que para cerrar, es muy importante regresar a las personas que llevan 12 años en el conflicto y como cuando les llega este terremoto y hay muchísimas más ruinas, yo escuché como la declaración de una de las personas que estaban ahí en Siria y que decían, la única diferencia entre las ruinas de la guerra y las ruinas del terremoto es que unas ya tienen plantitas, ya tienen hierbas que les crecen, ¿no? Es la única forma en la que podemos diferenciar una de otras y realmente es una población que ya ha normalizado esta situación y que están muy acostumbrados a vivir en guerra y pues sí, tristemente sin una salida por lo menos que les haya reportado algún beneficio después de 12 años de lucha, ¿no? Lamentable la situación para los ciudadanos sirios. Paloma, continúo con usted, porque también una de las alertas que nos llegó a lo largo de esta semana fue acordarnos que hay millones de personas en Siria que viven gracias a la ayuda humanitaria internacional, pese a que el conflicto pues ya no tiene la prioridad, por lo menos en los medios de comunicación. La atención ha estado enfocada en Ucrania. Y si algo ha hecho el presidente Bashar al-Assad, Paloma, Fausto y Laura, a raíz del reciente terremoto en Turquía y en Siria, es volver a tener un poco más de visibilidad internacional. ¿Esto logrará beneficiar un poco a los sirios en esta crisis que están viviendo a raíz del terremoto? ¿Logrará Siria volver a tener esa importancia como crisis internacional por encima de Ucrania o a la par de Ucrania? ¿Usted cómo lo ve, Paloma? Pues sí, lo que observamos ahorita es que precisamente los países, sobre todo de la región, como que están empezando a aceptar esta realidad de que Bashar al-Assad no se va a ir a ningún lado, de que este personaje y esta familia que lleva gobernando Siria desde los años 70, pues no se van a ir y que están como del lado incorrecto tal vez ellos de la historia porque en su momento estuvieron en contra de su régimen. Entonces va a ser muy complicado normalizar las relaciones entre y Bueno, tenemos inconvenientes con la conexión de Paloma. Vamos con Fausto para hacer la ronda a la inversa. Fausto, su opinión sobre la posición que tiene el presidente al-Assad en este momento. ¿Y cree usted comparte esa opinión de algunos analistas de al-Assad ganó la guerra a pesar del caos que sigue siendo Siria en este momento? Bueno, todo depende. Gana porque sigue atornillado al poder. Pierde por la cantidad de muertos que ha tenido en su país. Continúa la guerra siria. Hay unos territorios que no puede controlar Bashar al-Assad, pero de alguna manera es aliado de Vladimir Putin y de alguna forma, pues bueno, eso le da cierta garantía o cierto seguro de que puede llegar a seguir en el poder. Yo insistiría con el tema de China, que está también ya acercándose a esa región de gran influencia y por lo tanto el acercamiento con Irán puede ser muy importante con los sunitas que también pues, son los enemigos fundamentales también allá de Bashar al-Assad. Y aquí en el estudio France 24, Laura. Pues mira, no, esa guerra no está ganada. Te lo dice una colombiana con un conflicto armado de 50 años interno. Esa guerra no está ganada y si bien es cierto que al-Assad, digamos, tiene el apoyo de Putin, tiene el apoyo de varios países, pues también es cierto que, por ejemplo, la postura de Estados Unidos y de la alianza que lidera Estados Unidos es bastante confusa. Entonces, por una parte, recuerda que el presidente Trump dice, cuando estaba Trump, dice, no, nosotros finalmente no nos importa tanto si Bashar al-Assad se queda o se va, pero poco después, con la utilización de armas químicas, digamos, y todos estos sucesos, Trump también decide mentiras. Y fue la primera vez que se lanzó un ataque directo desde los Estados Unidos hacia Siria. Entonces, esa situación que hoy la siente tranquila, donde hoy puede tener aliados, pues lo que nos han enseñado los 12 años es que puede cambiar de un momento a otro, y realmente el país se está quedando muy solo. Sobre la pregunta si es posible que Siria vuelva a ser una crisis importante, desafortunadamente también mi respuesta es no. Creo que lo hablamos el día del terremoto, yo decía, no va a pasar. O sea, Turquía va a tener toda la atención y realmente la posibilidad de que la ayuda turca llegue efectivamente también a las poblaciones sirias o que negocien los corredores humanitarios o que eso pueda ayudar un poco al país, pues tampoco se materializó. Claro.
Laura, pero algo que decía Paloma es que justamente a raíz de esta crisis reciente por el terremoto, algunos países de la región han empezado como a aceptar esta verdad casi que impuesta, que el presidente al-Assad pues sigue ahí, es quien gobierna, toca relacionarse con él dentro del mundo árabe. ¿Esto no significa que le está dando visibilidad y le está dando un poquito de peso al tema sirio? Probablemente, pero es que también esos mismos países han estado, digamos, dependiendo de en qué lado se ubiquen. ¿Nos acuerdas de que hay 4 bloques de apoyo internacional a diferentes países? O sea, todo el mundo no quiere a ISIS. Digamos, Estados Unidos dice, bueno, ISIS es más malo que Bashar al-Assad, pero inmediatamente salga ISIS de la ecuación, o si sale ISIS de la ecuación, al-Assad vuelve a ser, digamos, como el malo principal ahí, digamos, a ojos de la coalición liderada por Estados Unidos. Y frente al mundo árabe, pues ellos siempre pues, te van a jugar a 2 bandas, digamos, puede que sí, pero también voy a mantener o ciertas ayudas, o ciertos entrenamientos, o ciertos movimientos de armas, porque no voy a permitir, digamos, que la frontera me sea más porosa de lo que me está haciendo. Claro. Y pues porque finalmente, digamos que el país está literalmente en ruinas, entonces tampoco va a adquirir una importancia real, no cuando tenemos todo el foco puesto en Ucrania. Lo que sí va a pasar y sí puede pasar es que quien está jugando un rol que es muy curioso de promover la mediación en esa zona es China. Y es fundamental. Que ahí es donde uno se pregunta qué intereses puede tener China en este escenario. Paloma, bienvenida de nuevo. Paloma. Bueno, le doy la palabra a Fausto. Adelante. Sí, el rol de China. El rol de China es geopolítico, es estar de alguna manera con los enemigos de Estados Unidos. De alguna manera este vínculo que tiene con Rusia, que ha sido equidistante, ¿cierto?, en el Consejo de Seguridad, ha sido equidistante en la Asamblea General de Naciones Unidas con el tema de la guerra en Ucrania, pero de alguna forma China hay que revisar que ya tenía una ruta crítica después de que desmanteló la democracia en Hong Kong con miras hacia la posible invasión a Taiwán. Ucrania viene a trastocar un poco esa ruta crítica, ese programa que tenía cronológico, pero no significa que lo deje a un lado, al contrario, yo creo que está aprovechando también este conflicto Ucrania-Rusia para de alguna manera alinear a uno de sus principales aliados como es Rusia y a someterlo en algún momento dado si así fuera necesario. Se está moviendo mucho Asia, vemos a Japón, Corea del Norte, Corea del Sur, y yo creo que en ese sentido, creo que la geopolítica después de la guerra de Ucrania está alineando a los enemigos de Estados Unidos. Fausto, ¿y qué hay del papel de Rusia? Y le pregunto porque vemos a Rusia involucrada en esta guerra de Siria, ayudando a Bashar al-Assad, suministrando todo tipo de ayuda a todo nivel para mantener a este aliado histórico que viene desde la época de la Unión Soviética. Pero vemos a Rusia también implicado en la invasión a Ucrania, obviamente. Y vemos a Rusia también en otro frente de una manera distinta, aquí jugando a país gestor de paz, que es la guerra en Nagorno-Karabaj, donde hay una tensión latente en este momento. Allí es como el país que sirve de árbitro entre Armenia, la región de Nagorno-Karabaj y Azerbaiyán. Son muchos frentes en donde se está involucrando Rusia. ¿Qué tanto puede sostenerse esto en el tiempo? Sí, y agregaría África con el tema del grupo Wagner. Claro. Sí. Yo creo que los bienes son escasos, ¿no? Es decir, el armamento es escaso. De alguna forma, quizás en términos de relaciones públicas o de aspectos mediáticos quiere el presidente ruso seguir mostrando cierta fortaleza, estando en muchos frentes, como cualquier potencia pudiera tener. Sin embargo, la realidad pues dice lo contrario, es decir, está debilitado en una guerra que sí, que si bien es cierto, Putin es el que tiene la última palabra para terminarla, pero continúa y tiene la bomba atómica, tiene armamento importante. Sí. Eso sí, las tropas son limitadas, ¿no? Y Paloma, para el cierre de este tema, la presencia de Rusia, de China, quiero conocer su opinión, que ya lo habíamos preguntado aquí a los otros invitados, pero quiero darle a usted también la oportunidad de contarnos su perspectiva. Sí, pues creo que la presencia precisamente de Rusia en este contexto del conflicto, de la guerra en Ucrania, pues realmente hace muy difícil que vuelva a tener ese protagonismo la guerra en Siria, porque en este momento no es una prioridad de ese país el que
el que se resuelva el conflicto. Creo que es importante decir que, pues sí, hay mucho conformismo, ya tratar de hablar con Bashar al-Assad, porque finalmente es un conflicto que ya lleva 12 años y que además hay muchísimos refugiados y muchísima gente que está tratando de ir a otros países y que genera un problema en los otros países. Entonces, sobre todo el tema de Rusia y el tema de la Unión Europea, en este momento no es su prioridad, pero sobre todo quieren calmar un poco las aguas para que el problema de la migración y el problema que genera estos más de 5 millones de personas que están viviendo en los países vecinos ya no sea un problema mayor como fue, por ejemplo, en 2015, ¿no? Pues ya que estamos hablando de Rusia, quiero que hablemos sobre esa tensión que fue incrementándose a lo largo de esta semana entre Rusia justamente y Estados Unidos a raíz de un incidente ocurrido en el Mar Negro. Recordemos los hechos más básicos. Un dron o un avión no tripulado de Estados Unidos estaba sobrevolando esta zona del Mar Negro, según Washington, sobre aguas internacionales, y fue interceptado por un par de aviones Sukhoi 27 de la Fuerza Aérea Rusa que, como ustedes ven en las imágenes, derramaron combustible sobre el dron como una medida disuasoria y finalmente fue derribado. A este hecho hay también que añadir que recientemente la Corte Penal Internacional emitió una orden de detención contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Desde Moscú se rieron, se burlaron de esta medida que calificaron como nula y sin sentido. El expresidente ruso, Dmitry Medvedev, comparó esta medida con el papel higiénico. Lo estoy citando a él, no lo digo yo. Comienzo aquí en el estudio. Laura, un episodio que está escalando más rápido de lo que debería estar escalando, ¿cómo lo ve? El mundo está escalando más rápido de lo que debiera estar escalando y esto no va a salir bien. O sea, es decir, lo que me sorprende mucho y también lo conecto con el tema anterior es que cada vez son menos los esfuerzos multilaterales por lograr soluciones pacíficas y cada vez son más los esfuerzos multilaterales por hacer crecer el conflicto en el mundo. Entonces, sinceramente, esta orden de la Corte Penal Internacional, pues por supuesto no comparto las palabras de Medvedev, ni más faltaba, pero es una orden completamente vacía, es decir, a Putin le importa lo mismo que nada. Claro. Tiene una orden por un caso, además, que tampoco ha sido un caso relevante para la Corte nunca, vamos, como es el tema de sacar unos niños de un país a otro país. Eso nunca ha pasado. O sea, cogieron un caso cualquiera y dijeron pongámosle una orden al presidente Putin y pues finalmente a Rusia no le va a importar. Pero sí escala la tensión en el mundo y sí pone a jugar también a Rusia frente a otros aliados. O sea, lo pone a jugar también en un rol que para Putin es fantástico. O sea, me están persiguiendo porque yo soy la alternativa a los Estados Unidos y me están persiguiendo porque yo soy la alternativa y todo el discurso antiimperialista, incluso en América Latina, la guerra mediática puede empezar a ganarla Putin con este tipo de acciones. Claro. Además que vemos que entre los dos países, a raíz del incidente del dron, hubo comunicación a nivel diplomático entre las embajadas. Moscú y Washington dialogaron cordialmente y luego llega este otro episodio que vuelve a tensar la relación. Laura, su opinión sobre este tema. Perdón, Paloma. Perdón. Sí. No importa, no importa. Pues sí, precisamente como bien dice Laura, o sea, como que todo el tiempo estamos viendo cómo de todos los lados están subiendo la tensión y están tratando todos de mejorar como su posición dentro de la narrativa misma de la guerra, ¿no? Pero el problema que tiene la guerra de Rusia contra Ucrania y este juego al que juegan los miembros de la OTAN, especialmente Estados Unidos, de nosotros le damos armamento y estamos ahí vigilando y estamos ayudando, pero no estamos directamente confrontados contigo, estamos empezando a ver sus limitaciones. ¿Por qué? Porque en cualquier momento eso puede convertirse en una confrontación directa. ¿Y eso qué significaría? Eso se volvería realmente algo grave porque pues finalmente ya meteríamos a una cantidad de países con un arsenal militar muy importante a una guerra que en estos momentos no es suya, ¿no? Y hablando también del tema de la Corte Penal Internacional, bien lo dice Laura, es muy difícil hacer como este juicio sobre todo a presidentes que están además en funciones y le ponen un caso que además pues no es muy emblemático. ¿Por qué? Porque es muy difícil de comprobar este tipo de delitos y sobre todo cuando tú como país no reconoces la autoridad de la Corte Penal Internacional. Firmaron el Estatuto de Roma en el 2000, pero nunca lo ratificaron. Entonces realmente no tienen un compromiso con la Corte Penal Internacional y lo que observamos es que lo único que hacemos con este tipo de acciones, si bien es tratar de hacer que rinda cuentas
el gobierno de Moscú, pues también un poco lo aislamos de todo este sistema de reglas y todo este sistema de normas y de derecho internacional con el que jugaba el mundo pues hace algunos años, por lo menos antes del conflicto con Ucrania. Es que uno puede entender la carcajada en el Kremlin. No sé si usted está de acuerdo, Fausto, cuando hay un organismo internacional que no tiene jurisdicción en las fronteras de su país, pues, ¿qué es lo que está tratando de hacer el mundo occidental o la Unión Europea o la Corte o Ucrania? ¿Quién entiende esto? Bueno, es evidente que en la guerra la primera víctima es la información. Esto de alguna manera pues sirve mucho para activar las redacciones de los medios de comunicación, los periódicos, pero en realidad pues los efectos que pueden ser o pueden tener con Rusia es como una especie de pellizco de monja, ¿no? Es decir, no les va a hacer caso. Y también, Santiago, creo que también es importante, llama mucho la atención en términos tecnológicos, cómo los drones están cobrando mucha importancia. A veces ya se da por hecho que la tecnología está presente, pero Estados Unidos informó que ya había desactivado toda la información que había recopilado. Y en ese sentido, yo recuerdo muy bien a finales de noviembre, el primer ministro de Japón dijo que Japón tenía que dejar la ciencia ficción para entrar a una realidad, la realidad de China. Y aquí, cuando usted mencionaba el tema precisamente de esta colisión, o más bien que colisión, pues este derribo del dron por parte de un avión militar ruso, habla precisamente de, primero, el involucramiento que quiere tener Rusia sobre Estados Unidos, es decir, un cara a cara, más allá de que esté con Ucrania, batallando en el campo de tierra. Pero la tecnología no deja de llamar mucha atención. Habíamos visto estos drones que utilizaba Israel en contra de algunos palestinos, que son muy focalizados, pero creo que no hay que dejarlo atrás. El tema de los drones está muy presente. Son guerras asimétricas en muchas ocasiones, híbridas, donde quizás no tiene un impacto masivo de daño, pero sí estratégico, ¿no? Me quedo con lo del pellizco de monja, claramente, nunca antes mejor dicho, Laura. Pero Fausto, continúo con usted porque usted dice algo importante, es este tema tecnológico. A mí la sensación que me dejó este incidente sobre el Mar Negro y este dron de Estados Unidos es que Estados Unidos está más cerca de la guerra y más cerca de la línea de combate de lo que pensábamos, porque siempre se mostraba desde el otro lado del Atlántico enviando toneladas de dinero a Ucrania para invertir en armamento, tratando de empujar a los europeos para que enviaran tanques, aviones y arsenal, pero Estados Unidos está ahí. Eso es lo que nos deja esa sensación. No sé si ustedes la comparten, Fausto. Sí, sí está ahí, está presente con la OTAN, está presente con la entrega de armas. Y ocurre este incidente cuando Polonia decide entregar aviones a Ucrania. Es decir, las líneas rojas que pensábamos hace un año que existirían y que no se iban a romper, pues se está rompiendo el techo de manera progresiva, se está escalando. Y la pregunta es si Alemania en algún momento dado, en los próximos 12 meses, va a entregar aviones o no a Ucrania. Y ya prácticamente, pues ahí sí tendría razón el presidente de Rusia, ¿no? Es decir, la OTAN está presente no solamente con decisiones importantes de información de inteligencia, sí, sino también con armas y sobre todo con armas muy importantes como pueden ser casas, ¿no? Claro, y ya al lado de la frontera, Finlandia está a punto de entrar en la OTAN. Laura, para el cierre de este tema. Pues mira, Fausto decía algo que me llamó mucho la atención y que creo que tiene todas las razones, que los gobiernos europeos están jugando al mismo tiempo una agenda doble. Entonces, una agenda doméstica donde están tratando de hacer que sus ciudadanos estén muy indignados con la guerra en Ucrania, sobre todo con gobiernos, pues un tintecito un poco más populista, como lo que pasó en Suecia, también al mismo tiempo que intentan mantener el balance internacional. Y esas dos cosas no son compatibles. O sea, tú no puedes poner una política local completamente efervescente, criar unos perros de pelea ahí y después decir, bueno, pero quiero mantener el balance. Ahora, mantener el balance no te da réditos. Mira que digamos, la posición del presidente Biden ha sido, bueno, ¿cómo recuperamos el balance de la OTAN? ¿Cómo hacemos que esta política militar disuasoria vuelva a funcionar o vuelva a tener el mundo tranquilo y con sus propios ciudadanos no funciona? Entonces, si uno hace, en cambio a Putin le funciona muy bien. O sea, Putin es el mago de la indignación y es el mago de la indignación fácil. Él puede prácticamente incendiar zonas de su país para que lo apoyen fervorosamente o en base a cierto nacionalismo y no. Europa tratando de jugar a lo mismo es muy mala idea porque efectivamente puede pasar lo que decían Paloma y Fausto. ¿Qué pasa si Alemania empieza a escalar ahora también esto y a mandar más armas y más aviones? Sí.
Es un escenario interesante el que usted plantea, Paloma, para ir cerrando este tema, para avanzar con los otros temas que tenemos para el programa. ¿Sienten ustedes que estas medidas y lo que ha ocurrido a lo largo de esta semana es porque Occidente está en cierta forma, Paloma, perdiendo un poco terreno? ¿Está tratando de acorralar a Rusia? ¿En este momento de la guerra la balanza se está inclinando hacia el lado ruso? Bueno, se nos vuelve a desconectar Paloma en este momento. Retomo entonces la conexión con Fausto. Adelante. Bueno, ahí está Paloma con nosotros otra vez, ¿me confirman? Ahí está, sí, adelante Paloma. Aquí estoy. Bueno, qué desastre esto, una disculpa. Pero bueno, un poco lo que decía es que realmente para poder tomar cualquier paso hacia algún acuerdo, ambas partes están buscando mejores posiciones desde las cuales negociar. Y creo que esta escalada responde un poco a eso, que es muy peligrosa, yo creo que sí, pero creo que es una estrategia para poder presionar de parte de los dos lados y decir, bueno, vamos a negociar. Claro, la negociación la busca la Unión Europea, la busca Estados Unidos, que son a los que no les conviene seguir alargando esto, porque tanto Rusia como Ucrania todavía no están conformes con lo que tienen y no están conformes con lo que podrían conseguir en un acuerdo de paz. Pero realmente esta escalada de parte de Unión Europea y de Estados Unidos, yo sí la veo como un poquito para presionar a Rusia y decirle, no vas a lograr todo lo que vas a lograr y mejor siéntate a negociar. Y Fausto, para el cierre, rápidamente para el cierre de este tema. Bueno, la guerra la está perdiendo Ucrania porque existe el peligro de que sigan los muertos. Claro. Desde ese punto de vista, no estoy hablando desde el punto de vista del número de bajas que no se conocen con certeza o la realidad no nos dice. También podríamos decir que Rusia está perdiendo territorio del que ganó al inicio de la guerra. Sin embargo, el miedo, el terror, la paranoia y la inseguridad la tienen en este momento los ucranianos y por lo tanto la sigue perdiendo. Son las grandes víctimas de este conflicto. Pues seguimos hablando de tensión a lo largo de esta semana y esa tensión también fue en aumento y se mantiene en su punto máximo en Francia a raíz de la decisión del presidente Emmanuel Macron de aprobar la reforma al sistema de pensiones a través del artículo 39.3 sin pasar por el debate en la Asamblea Nacional. La decisión, por supuesto, no cayó bien entre los bloques de la oposición, tampoco en algunos sectores de la sociedad francesa y, por supuesto, no cayó nada bien entre los sindicatos con los que el presidente evitó dialogar y concertar. Las calles de diferentes ciudades francesas fueron el escenario de manifestaciones que terminaron en algunos casos en choques con la policía. Hay más de un centenar de personas detenidas después de los hechos de violencia que se registraron, por ejemplo, en el centro de París, en las imágenes que ustedes están viendo en este momento. Ahora la oposición presentó entonces una moción de censura. Esto es un punto de quiebre para el gobierno del presidente Macron y muchos se preguntan, ¿Macron hizo lo que debía hacer o hizo lo que quería hacer? Le preguntó a Fausto. Hizo lo que quiso hacer, es decir, ya es su segundo gobierno, no va a haber una reelección de su parte. Yo creo que sería difícil que pensar en este momento Macron sobre su popularidad, que va a caer, evidentemente. Segundo, es una muy mala noticia que este tipo de decretazos de alguna manera se tomen sin la base democrática de la Asamblea, que es muy importante. Tercer elemento, creo que el Partido Socialista francés pues tiene la oportunidad para ir ganándole terreno y prepararse pronto para algunos movimientos o algunas elecciones cuando lleguen, ¿no? Fortalecerse. Y bueno, la izquierda radical de Mélenchon, lógicamente es la que más va a ganar. Y también hay que decirlo, Marine Le Pen, es decir, en el otro extremo del espectro político. Estas decisiones evidentemente drenan la popularidad del gobernante en este momento, pero también hay que decir que son varios presidentes allá en Francia los que han intentado sacar esta política, no lo lograron. Sí. Se vincula más a una realidad, a una tensa realidad en donde la medicina ha avanzado y quizás hay que repensar un poco la edad, evidentemente, de cuando uno se debe retirar, ¿no? Paloma, su opinión. ¿Aquí esto es un triunfo del presidente Macron o esto le va a pasar factura porque esta moción de censura por parte de la oposición, haciendo cálculos, sumas, restas con todas lo que se puede gestar allí en el Parlamento, no le da los números para que esta moción prospere? Yo sí lo veo precisamente como un golpe al presidente Macron, que ha estado luchando muchísimo con esta reforma de las pensiones, y coincido por un lado con Fausto cuando dice, él hizo lo que quiso hacer, sí, pero porque estaba obligado a hacer algo.
que eso fue lo que él decidió. O sea, él estaba obligado a mantener el equilibrio financiero de Francia a miras de 2030, como bien dice Fausto, porque la gente está envejeciendo y dura muchísimo más tiempo, viven muchísimo más, digamos, la esperanza de vida es muchísimo más alta y algo se tenía que hacer para poder mantener el equilibrio financiero del país y además para que esto no fuera un problema en unos 5 o 10 años. Algo se tenía que hacer. Y de ahí, de entre las opciones que tenía, que la verdad ninguna era muy buena ni ninguna era muy popular, pues Emmanuel Macron decidió esta legislación. Yo creo que él calculaba que le iban a dar los votos en el Parlamento. Finalmente, tal vez no dimensionó la cantidad y la fuerza con la que iban a venir las protestas y cómo ciertos grupos iban a decir, yo no me voy a comprar esta crisis política, yo no quiero este costo político, y lo abandonaron, porque yo creo que él verdaderamente sentía que tenía los votos en el Parlamento y ahorita está viviendo su momento más frágil dentro de sus dos gobiernos y precisamente abriéndole la entrada a estos Claro. extremos que ya estuvieron a punto de ganar la vez pasada. Pero que tampoco están bien cohesionados de cara a un escenario electoral para el futuro. Lo que dice el gobierno es que no hacer una reforma del sistema de pensiones le costaría al Estado francés unos 12.500 millones de euros, más tardar en el 2030, si no hacen la reforma. El descalabro sería impresionante. Laura. Sí, pero la pudo haber pasado por la Asamblea. Es decir, siempre hay necesidades de hacer reformas y por supuesto cuando las sociedades cambian se necesitan reformar. Pero primero subir la edad de pensión así, digamos a pupitrazo limpio, no es la única reforma que se requiere con un sistema de pensiones. Y segundo, el mundo y especialmente Europa ha avanzado en muchísimas opciones del mundo pensional. Entonces sí, realmente yo creo que Macron intentó también para subir su popularidad, digamos en plena crisis política, intentar acercarse más hacia la derecha y hacerse ver como el hombre fuerte que no va a ceder en esto, que ya lo ha hecho, además, Sí. en otras ocasiones, pero tampoco tiene ni la popularidad, ni la legitimidad, ni el apoyo suficiente, ni dentro de la Asamblea, ni en la calle, para mandarse con, digamos, con una medida de este tipo. Entonces, creo que fue un muy mal cálculo y le va a salir muy mal. Le va a salir muy mal y eso lo está viendo ya la gente en las calles. Veíamos las imágenes de las manifestaciones en París. Han convocado nuevas manifestaciones. Esto, Laura, es un punto de quiebra en esa relación Estado-sociedad. Es un punto de no retorno en ese descontento con el que ya venían los franceses. Hay un descontento con el presidente Macron. Desde el primer periodo presidencial votaron por él, en contra de, no a favor de él. Exacto. Entonces, esto va a ir también una tensión en aumento, escalando. Claro, pues, pero digamos que el cobro va a ser hacia la centro-derecha y en este caso lo más probable es que ese descontento lo capitalice la izquierda, Melechov, o lo capitalice Le Pen, pero más la izquierda. Digamos, la gente va a intentar decir, bueno, ¿cuál es la opción política que me protege a mí mis derechos laborales y mis derechos pensionales? Finalmente, nadie quiere, excepto los suecos, trabajar hasta los 75 años. Claro, porque tienen unas condiciones muy particulares que no las tienen incluso otros países de Europa. Los suecos viven en una pequeña burbuja, digámoslo así. Fausto, su opinión sobre este tema y lo que le puede representar al presidente Macron a futuro y a Francia como tal, la democracia y esa relación con los sindicatos que en esta negociación no fueron tenidos en cuenta. Sí, pierde legitimidad, evidentemente, la figura del presidente Macron. Es claro que los equilibrios entre las finanzas públicas sanas y lo que desean los sindicatos y la sociedad a veces cuesta mucho y hay que ceder precisamente puntos en las encuestas. Pero, insisto, yo creo que esa es una oportunidad para la oposición, Mélenchon, y sobre todo Marine Le Pen, que ahora sí podría estar escalando de manera muy grave pronto, ¿no?, en las elecciones presidenciales. Pero es Macron. Yo creo que la cultura francesa es muy paternalista y si vemos esta política de pensiones desde América Latina, cuando en México son 65 años de la jubilación, etcétera, pues habla mucho de que hay mucho aterciopelamiento allá en Francia, ¿no?, mucha comodidad, pero vivimos mundos distintos, diferentes. Pero Claro. a ver qué sucede, ¿no? Son realidades diferentes. Llego ya al final del programa, me queda un minuto para cerrar. Quiero preguntarles a qué temas van a estar ustedes haciendo revisión a lo largo de la otra semana o que tienen ustedes en mente porque va a tener resonancia a nivel internacional. Comienzo por Paloma en Ciudad de México. Pues yo le voy a estar echando muchísimo ojo
a todo el tema de las políticas que está proponiendo Rishi Sunak en temas de migratorios en el Reino Unido y como reconfiguramiento del Reino Unido, también la presentación de su presupuesto, la presentación de este mini presupuesto que presentó esta semana y cómo lo recibe, digamos, la gente, porque realmente Reino Unido es un actor importantísimo a nivel internacional y ahorita se ha vuelto pues un enanito, claro. ¿no? Entonces creo que el regreso de la estabilidad en Reino Unido es uno de los temas que voy a estar siguiendo. Rápidamente, Fausto, sus temas. Bueno, el martes seguramente va a ser interesante en Japón porque van a anunciar que van a liberar agua contaminada de Fukushima. Esto va a generar mucha controversia a nivel internacional y vamos a ver en términos científicos qué características va a producir este impacto. Y segundo, creo que hay que seguir la ruta crítica de Rusia a Estados Unidos con la caída del dron, porque esta es una historia larga. Sí, y rápidamente, Laura, aquí muy puntual. Pues mira, yo le voy a hacer seguimiento a una noticia esta semana que vamos a conversar hoy, que no nos dio el tiempo, que es justo el tema de China en América Latina. La expansión de China en América Latina y en África me parece que es de los temazos de la otra semana y nos da para un poquito más. A raíz de ese establecimiento de relaciones con Honduras. Y que pobre Taiwán. Claro, se queda sin apoyo internacional. A los tres les agradezco muchísimo haber estado con nosotros en el programa. Me despido rapidísimo que se me acaba el tiempo. Gracias a ustedes por la sintonía. Sigan con nosotros.